Estamos en el CIPAS de Metodología de la Investigación, donde vamos a trabajar todo el proceso de diseño y fundamentación metodológica de cada uno de los proyectos que tienen los grupos de trabajo. Muy buenas noches para todos. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar el proceso de formación y lo que llevamos. No sé si alguno tenga alguna pregunta antes de iniciar con el proceso de la exposición, por favor. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, me encanta la participación de esta noche. Entonces, bueno, vamos a empezar. La idea es que de paso a paso cada uno de ustedes tenga la posibilidad de ir mirando el proceso que lleva con su grupo de trabajo, ¿sí? La idea es que vamos a ir tomando generalidades, sí, pero la idea también es que vayamos mirando esa minucia que nos lleva a plantear el proyecto de investigación que cada uno de ustedes está proponiendo y que está proponiendo con su grupo de trabajo. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla, pero por favor hábleme. No se siente bonito así solito. Bueno, profe. Gracias, gracias. Sí, muchas gracias. Sí. Aparte que me hacen falta el no verlos y solo escribirles. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio significativo. Entonces, familia, voy a compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, confírmenme. Sí, profe. Señora. Listo, voy a dejar de compartir mi video. Sí, señora. Y desde ahí pues vamos a empezar a la exposición. Recuerden, si necesitamos preguntar, hagámoslo. Este espacio necesitamos también que sea eso, un espacio de vida y de discusión. Entonces, bueno, familia, resulta que hemos venido desarrollando, estamos trabajando nuestra cuarta fase del proceso de fundamentación del trabajo de investigación en el curso de metodología de la investigación. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis. Esta es la presentación que en algún momento les compartí. Y desde ahí pues hablábamos del por qué la metodología de la investigación y por qué ustedes desde sus diferentes exposiciones, desde sus carreras, tienen que ver metodología. Listo, familia, ¿quién levantó la manita? Porque es que desde acá no alcanzo a ver quiénes. ¿No? Ok. Bueno, entonces, en ese ejercicio, miramos que nuestro módulo se compone de 5 fases, 2 unidades y 5 fases. Estamos en la unidad 2, fase 4, donde se supone que ya planteamos la primera parte que fueron los fundamentos del conocimiento científico y empezamos a mirar esos presaberes que cada uno de ustedes tenía. Y cada uno de ustedes planteó una posibilidad de trabajo y una línea sobre la temática y después nos vinimos a relacionar con el grupo colaborativo. Ya en la fase 2, donde es el planteamiento y la formulación del problema, generamos toda una línea de trabajo de por dónde queremos abordar nuestro proyecto a partir de esa socialización de los diferentes trabajos que cada uno de los integrantes hizo. Ese era el deber ser. Pasó que muchos grupos sencillamente escogieron algún tema porque le pareció importante el otro tema y del compañero y pues lo asumieron y ya. Ahí es donde vamos a mirar este tipo de proceso en que nos ha llevado. Luego viene la fase número 3, que es la construcción de los antecedentes y el marco teórico, que fue lo que desarrollamos y ahí fue donde tuvimos quizás mayor dificultad porque no habíamos hecho las correcciones de la fase 2. Entonces, hoy vamos a devolvernos a la fase 2 para poder analizar planteamiento de la pregunta, objetivos y desde ahí arrancar todo el proceso. Nuestro curso se caracteriza por tener una linealidad. O sea, si usted no corrigió las observaciones de la fase número 2, pues va a tener ausencias y situaciones que se le van a presentar en la 3 y en la 4. Por eso es tan importante acompañarnos. En este tiempo, yo les enviaba la información por los foros del acompañamiento por grupos. Gracias a Dios hemos podido hacer ese ejercicio personalizado y sincrónico, pero igual tenemos la situación de grupos que no han hecho esa apuesta por ese ejercicio metodológico de mirar cuáles son las ausencias que tengo, o sea, como de preocuparnos. Yo también lo noto ahí como desinterés por el proceso de formación. Y estamos desarrollando la fase número 4, que es la formulación del enfoque y diseño metodológico.
¿Preguntas hasta acá, familia? ¿No? ¿Ninguna? Ok. No, señora. Listo, gracias, preciosa. Entonces, bueno, en ese ejercicio... Doctora, perdón. Dime. De Dale. pronto, ¿cuáles han sido las más reiteradas falencias en esa liación de la fase 2 y la fase 3? Muy bien. Perfecto. Recuérdame tu nombre, por favor. Juan Gaviria. Ah, Juan, perdón, que no te reconocí la voz. Es que desde acá, compartiendo pantalla, no tengo la opción de mirar quién es, de quién participa. Entonces, bueno, ¿cuáles han sido las dificultades más significativas en la fase número 2? Yo creo que necesitamos fortalecer mucho el proceso del planteamiento problema. O sea, y es un proceso que quizás en ningún espacio de nuestro currículo, porque yo estaba mirando dentro de las diferentes carreras que acompañan nuestro curso, ¿en qué espacio ustedes han podido tener esa formulación de la pregunta problema? La gran mayoría de ustedes están en un espacio intermedio, o sea, no están en la etapa final, como pasa en algunas instituciones donde solo venimos a cuestionarnos en lo metodológico, en la investigación, cuando ya vamos a hacer nuestro proyecto de grado final. ¿Sí? Y bueno, eso es una ventaja que tenemos ahorita porque tenemos la posibilidad de analizar y de pensarnos lo que construimos en esta instancia para un proyecto general más amplio. Entonces, ¿cuál ha sido la dificultad? Si nos cuesta reconocer una problemática social. Entonces, ha pasado que todas las observaciones que se han hecho es precisamente a que planteamos problemáticas tan amplias que no nos permiten reconocer cuál va a ser nuestra verdadera acción. Entonces, uno, eso, el planteamiento de la problemática. Dos, dentro de ese proceso de la problemática y plantear una pregunta problema en investigación, nos lleva también a mirar cómo estamos diseñando el proceso de los objetivos. Entonces, cuando nos confrontamos en esta dinámica de plantear un objetivo, nos cuesta muchísimo. O sea, porque no hemos tenido el ejercicio, y bueno, nuestro curso es precisamente para eso, para aprenderlo, y no hemos tenido el reconocimiento de la importancia de un verbo de acción, el cómo planteo yo un asunto, sobre qué voy a tratar, y obviamente eso tiene que ver con el tema de selección, y sobre el contexto. ¿Qué tiene que ver el contexto? Que yo he tenido también que reconocer una población como tal que me va a permitir a mí el desarrollo del trabajo. ¿Sí? Yo no puedo partir del ejercicio general de una problemática tan amplia sabiendo que soy una estudiante de regencia en farmacia, que estoy en sexto semestre y pues voy a presentar un anteproyecto, que es lo que nosotros vamos a hacer con el informe final. Entonces, ¿qué implica que nos ubiquemos en ese ejercicio? Lo hicimos al inicio, presentamos esa opción, pero quizás por muchas circunstancias no comprendemos cuáles son las dinámicas a las que necesitamos apostarle. Entonces, ¿qué necesitamos fortalecer? Pregunta, problema y objetivos. Cuando nosotros ya tenemos eso claro, créanme que todo el resto del proyecto fluye. El problema es que para llegar a ese punto, como grupo y como estudiante, yo ya he tenido que hacer un análisis significativo de qué quiero trabajar, qué quiero tocar, ¿sí? Y pues desde ahí el curso plantea estas diferentes temáticas. Entonces está administración de recursos, cultura de paz, medio ambiente, salud pública, políticas públicas, desarrollo sostenible, que son temáticas amplias, ¿sí? Y dentro de eso yo tengo que entrar a mirar desde mi formación, desde la carrera que yo estoy haciendo, cuál es la que más se me ajusta. Entonces, en esa selección también hemos tenido dificultad, porque tengo estudiantes que, por ejemplo, están estudiando zootecnia y escogieron todo el proceso de cultura de paz. Y yo, o sea, no es porque no se pueda trabajar. Claro que se podría trabajar todas las temáticas, pero eso les va a exigir una mayor consulta y una mayor información de por dónde usted quiere aterrizar ese proceso. Y necesitamos ser coherentes con eso. O sea, si ustedes desde sus profesiones necesitan plantear un proyecto, pues ustedes necesitan también ver la viabilidad que puede tener en un impacto social real. Y ahora lo otro es también la clase de proyectos que pretendemos generar.
Entonces, hay algunos que han presentado unos proyectos que son solo de análisis y del estado del arte. Yo les digo, bueno, sí, pero ¿y dónde queda su servicio? ¿Dónde queda ese proceso de investigación que nos debe llevar a plantear una problemática, pero también hacer una respuesta para esa problemática? ¿Sí? Entonces, no es solo presentar los trabajos por presentarlos, familia. O sea, en ese ejercicio tenemos que trascender un poquito más y esa también es la invitación a que nos vayamos pensando cuál es esa ética profesional que nos permite también que cada cosa lo hagamos. O sea, a mí me preocupa el ejercicio de esa conciencia, y lo hablábamos que días como con varios grupos, que nos permite ser coherentes con ese ejercicio autónomo y responsable que también nos permite la universidad. O si necesariamente debemos tener al docente o al tutor ahí constantemente para que yo pueda evolucionar en ese proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, frente a eso necesitamos fortalecer puntualmente planteamiento de la pregunta problema y objetivos, mi Juan. ¿Sí? Bueno, en ese ejercicio, Juan, ¿sí me comprendiste, por favor? Perfecto, gracias, señor. Listo, bien. Entonces, bueno, tenemos esas temáticas generales que ya todos empezamos a mirar y que necesitamos también estructurar. O sea, fácilmente podemos decir que todo nuestro proceso de investigación empieza en la segunda fase. Ahora, ¿con qué me he encontrado, familia? Con que han habido trabajos donde yo les hice la observación de revisar y entonces quedé yo con la preocupación, ¿comprendieron lo que yo les quise decir? Algunos me buscaron para decir, profe, es que no me quedó claro por qué me puso ese comentario. Y yo dije, listos, claro, genial que se pregunten y se cuestionen por eso, porque yo puedo tener una lógica para escribirles, pero si ustedes no la comprenden, es su deber, ¿sí? Convocarme para decir, venga, cuénteme qué es lo que quiso decir para solucionarlo. Pero entonces nos está preocupando, es más, la entrega del trabajo, solucionemos eso y entreguémoslo. No, familia, hay que hacer las cosas bien. Y para mí también es un desgaste que yo haga observaciones en la segunda fase, vuelva y las haga en la tercera y resulta que todavía me sigan preguntando por eso, porque es que no han revisado y no han organizado para la corrección las observaciones que hice en la segunda. Entonces, claro, puede pasar. Dentro de esas dinámicas de construcción de conocimiento que tenemos, puede pasar y ténganlo en cuenta porque me imagino que no soy la única a la que le puede pasar eso, en que haga la observación de una forma y ustedes puedan interpretarla de otra. Por eso es tan importante la retroalimentación y saber que sí estamos caminando por el mismo proceso. Entonces, importante, bueno, determinamos el proceso de la temática, ahí vamos, chun, chun, chun. Entonces es que estoy tomando de la presentación que teníamos y desde ahí, o sea, como haciendo la línea, ¿no? Entonces, bueno, resulta que todo nuestro proceso nos lleva también a unos enfoques de investigación, que lo miramos en la segunda fase, o para empezar la segunda fase, pero que viene a retomar más importancia en esta cuarta fase, que es donde nos van a preguntar qué es lo metodológico. O sea, ya hicimos la parte teórica con los antecedentes, pero en esta fase, en esta parte nos están preguntando cómo lo va a hacer. Y ahí es donde empezamos a hablar de los enfoques de investigación. Entonces, venimos hablando de un contexto, voy a repetir lo que en algún momento lo charlamos. Dice, a lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento, como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, y diversos marcos interpretativos como el realismo y el constructivismo, que han abierto diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que lo sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se polarizaron en dos aproximaciones principales de la investigación, un enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, que, repito, en esta fase estamos dándole mayor fundamentación, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio es donde necesitamos encontrar esa línea de secuencia. Entonces, ya hemos sabido qué es lo cualitativo, lo cuantitativo, ya ahorita lo vamos a profundizar, pero sí quiero que miremos esa construcción de los objetivos. Espérenme, yo aquí, reconocimiento de la temática, Entonces, planteamos la problemática, la pregunta de investigación. Bueno, el planteamiento de la pregunta de la investigación. Desde ahí tenemos dificultad. Entonces, en la fase número 2 nos solicitaban una matriz de preguntas de investigación.
vuelvan a retomarlas, o sea, no es que cambien su línea, pero piensen en esa pregunta. O sea, cuando nosotros planteamos una pregunta, necesariamente estamos dando una posible respuesta. Pero esa pregunta tiene que ser limpia. ¿A qué me refiero? A que debemos plantear las preguntas sin sesgos, ¿sí? O sea, ¿por qué Colombia tiene una democracia tan mala? Pero usted ya respondió la pregunta. O sea, ya dijo que era mala. Entonces, yo necesito aprender a redactar una pregunta que me permita también reconocer esa posibilidad de desarrollo. Y ahí era cuando hablábamos de las preguntas abiertas y de las preguntas cerradas. ¿Sí? O sea, ¿cómo yo me permito plantear eso? Primero describir una problemática, pero plantear una pregunta. O sea, entonces, el agua. Entonces tenemos problemas del agua. Entonces tenemos problemas del agua en el corregimiento de Dividivi en La Guajira, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el agua? O sea, ¿qué genera? ¿Y yo por qué tengo que ir a tocar ese tema y no otro? Esas son las preguntas de investigación que nosotros debemos empezar a mirarlo. ¿Qué es complejo? Claro, sería más fácil que nosotros nos dieran la problemática. Y de pronto en algún momento decimos, sobre esta problemática, ¿usted qué va a hacer? ¿Sí? Pero cuando nosotros estamos en las carreras en las que estamos, que es regencia, que es diseño, que es también zootecnia, que es administración de empresas, que es ingeniería, o sea, entonces, ¿cuál va a ser nuestro servicio y nuestro punto de referencia a trabajar? Y desde ahí debemos tener la sensibilidad para reconocer los problemas y plantear una pregunta. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá, familia? No, profe. ¿No? Ah, bueno, gracias, preciosa. Entonces, bueno, en ese ejercicio, ya cada uno de ustedes con su grupo, además porque yo les decía, el 50% de este trabajo tiene éxito cuando logran coordinar su trabajo colaborativo. En el transcurso de estas 3 fases que llevamos, bueno, 4 fases, porque la primera fue individual, entonces pues cada uno desarrolló su proceso, vimos cómo ese desarrollo de habilidades nos cuesta. Entonces, encontramos compañeros y compañeras a los que ese ejercicio de compaginar las ideas con el otro nos costó tanto que no pudimos hacer y nos tocó dividir el grupo. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, en ese ejercicio de construcción de habilidades sociales que debe generar nuestra profesión, ¿sí? ¿Dónde está quedando esa posibilidad de que se den la opción de aprender a hacerlo? ¿Sí? De que listo, profe, no pudimos, pero no llegamos a lo personal. O sea, una cosa es discutir con las ideas del otro, pero otra cosa es ya volverlo personal y decir, no quiero ni verlo. Entonces, esa parte profesional necesitamos determinarla porque todos ustedes deben hacer grupos de trabajo en sus espacios laborales. ¿Sí? Y eso no es negociable porque somos seres sociales. Entonces, en esa medida, esa resolución de conflictos, esa búsqueda de consensos, esa posibilidad de llegar a algo, a consolidar algo, ¿cómo nos cuesta a algunos? Y en esa situación de cómo costarnos, pues sencillamente no evolucionamos con el trabajo y terminan trabajando solos. Entonces, yo a muchos les he molestado por eso. O sea, listo, usted puede entregar su trabajo solo, pero ¿qué habilidades está desarrollando ahorita? Y bueno, también está la otra opción que uno sabe que de pronto sí, definitivamente el grupo no pudo tener empatía para poder trabajar. Y sabemos que el tiempo vuela y que si normalmente se están reuniendo la última semana a realizar los trabajos, por lo menos de metodología. Entonces, en esa medida, ¿cómo estamos planteando ese reconocimiento de problemas, pero también cómo lo estamos pensando desde nuestro propio ser, ¿sí? O sea, ahí tenemos que empezar a mirar ese proceso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señora. ¿No? ¿Todo va muy bien o no me han entendido nada? No, profe, perfecto. Pues yo tengo Ah, una bueno. pregunta, pero creo que ahorita más adelante la vamos a ver, me imagino. No, dale, hazla de una vez y ya ahorita, si sí, ya la retomamos. Es que en la guía, por ejemplo, nuestro trabajo es yo creo, ¿no? Ujú. Que es investigación cuantitativa, ¿sí? Sí, Y también más abajito dice tipo. sí. Entonces me queda como la duda entre el tipo, o sea, enfoque digamos que es cuantitativo y cuando se habla de tipo, Ah, ok. Es más de la forma del anexo. Sí, de lo que nos está solicitando el anexo. Ya lo vamos a mirar. vale, pues, Recuérdame tu nombre, cielo, por favor. Robinson Ovalle.
Eso sí, esa voz se me hace familiar. Mi Robinson, qué gusto. Listo, entonces ya la tocamos, ya vamos para allá. Entonces, Gracias. familia, tenemos los objetivos, yo les daba una fórmula que es la que en algún momento trabajamos con diseño de proyectos sociales y es reconocer esto. La estructura como tal de un objetivo debe llevar un verbo y yo les hacía las observaciones, preferiblemente un verbo que sea de acción, infinitivo, o sea, ar, ir o ur. ¿Sí? Porque lo estamos proyectando, no puede ser pasado, no puede ser en primera persona, no puede ser en tercera. Por eso también esa estructura lingüística, un verbo en infinitivo, ¿sí? Profundizar, identificar, reconocer, bueno. Y desde ahí, algo que me permita una acción. ¿Yo qué quiero generar con la gente? Ustedes tienen que pensarse desde sus diferentes profesiones qué quieren lograr en la gente. Eso tiene que ser un punto de referencia y de acción. No se puede quedar, o la idea es que no lo hagamos porque sí se puede, mentiras, en que yo solo voy a hacer el estado del arte y pues no, pues tan chévere la información. Pero ¿y eso a quién afecta? Piénsense en esa trascendencia. Y quizás en eso pues yo voy un poquitico más allá porque sí, claro que podemos hacer estudio del arte, claro que sí. Sí, lo hemos hecho durante muchísimo tiempo. Pero ¿en verdad vamos a gastar tanto tiempo como para no generar algo que toque a alguien? ¿Sí? O sea, piénsense en eso y eso es más una reflexión personal mía. Luego viene el asunto, o sea, ¿sobre qué estoy trabajando? El agua en Dividivi en La Guajira. Entonces, el asunto, ¿cómo las problemáticas del agua frente al mal manejo de regalías en La Guajira? Ese es mi asunto, ¿sí? Y el contexto, bueno, ahí ya lo había tocado, pues que es en Dividivi en La Guajira. Yo ya tengo una población, yo ya le puse un rostro a esa problemática. Sí, porque es que yo puedo generar problemáticas tan amplias. El problema del aire en Bogotá. Yo, bueno, sí, pero ¿a quién afecta? Resulta que es que doña Rosita, la vecina de la esquina, tiene una situación de asma y por la contaminación que se ha generado, pues eso va afectando cada vez su calidad de vida. O sea, yo ya le pongo un rostro. Yo necesito saber para quién voy a trabajar, para quién voy a investigar. Eso debe hacer parte también de las motivaciones de la investigación. ¿Sí? O sea, si yo veo que no va a afectar a nadie, pues en la mitad del camino lo suelto y ya. No me afecta y no va a afectar a nadie. Pero si usted ve que con esa propuesta que usted está planteando mejora las condiciones de una comunidad, pues qué bendición porque usted está siendo coherente con lo que está haciendo en su profesión. ¿Sí? Hablábamos en algún momento con los de regencia en farmacia sobre la automedicación y yo les hacía la reflexión, bueno, y si la gente llega y resulta que ellos analizaban que la gente de la tercera edad tiene mayor probabilidad para llegar a automedicarse y solicitarle a don Pepito, que es el conocido de toda la vida de la droguería, el medicamento para, pero resulta que desconozco esa formación que debo tener, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues generemos un proyecto que les apoye a ellos a hacer esa conciencia. Entonces, fíjense desde ahí esa labor que se debe desarrollar. Y pues que eso de una u otra forma lo pasamos a un contexto escrito, que es lo que estamos haciendo en nuestro proyecto. ¿Que debe ir de la mano con las normas APA? Sí, eso nos ayuda a organizar nuestro proceso. Que era también otra cosa que necesitamos mirar, porque hay muchos que pronto no conocen las normas APA. Entonces nos toca revisar eso. Y los objetivos específicos es esa secuencia. O sea, yo planteé una posibilidad bueno, el objetivo general me debe responder la pregunta que yo mismo hice. Tengan en cuenta esa línea. O sea, viene la temática, luego sigue la pregunta, problema, y el objetivo es el que me debe dar respuesta. Listo, yo ya identifiqué el problema, pero ¿y qué voy a hacer con eso? El objetivo general debe ser la respuesta. Entonces, que la gente necesita el agua en dividir, entonces, ¿qué necesitamos? Fortalecer las fuentes hídricas que hay en la zona. ¿Sí? Ese va a ser mi objetivo general. Entonces, yo necesito educar a la gente para que fortalezca ese conocimiento y sepa qué tiene que hacer con el agua que tiene en las zonas. Ahora, los específicos son las fases en las que yo voy a realizar el proyecto. Entonces, pues primero tengo que reunirme con la gente porque necesito explicarles que hay unas fuentes hídricas en su zona y que se pueden manejar para que puedan tener un agua en la zona, bueno, en el punto, ahora se me olvidó la palabra, en el caserío, en la ranchería, ¿sí? Ahora, siguiente a eso, ¿qué hago? Pues voy a hacer una propuesta
Voy a hacer una propuesta de cómo les enseño a hacer con tubitos de PVC, lo hablamos que días con los de ingeniería, un acueducto, no, mentiras, ellos eran de energía. Bueno, hay un acueducto para que pueda llegar a sus zonas. Y tercero, pues es que necesito entonces diseñarles una cartilla que me permita también brindarles las herramientas de cómo van a hacer ese otro proceso. ¿Sí? Entonces, piensen en esas lógicas de los objetivos. ¿Por qué el general y por qué los objetivos? ¿Sí? ¿Van conmigo, familia? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Gracias, gracias. ¿Sí van Sí, comprendiendo la idea? ¿Vamos entendiendo por dónde? Bueno, pues es que siempre me dicen que sí, pero hay trabajos que me demuestran lo contrario. Bueno, entonces, en este ejercicio ya pasamos a la fase número 3, que era la construcción de antecedentes y marco teórico. Ojo, porque es que ahí también fallamos en el ejercicio donde se solicitaban 10 antecedentes. Entonces, varios grupos decían, no, pues es que somos 3, entonces generamos solo 6, porque entre paréntesis había un comentario que decía, pues para que cada participante, cada estudiante tome dos búsquedas, 2 antecedentes. Pero lo que no leyeron, y es comprensión lectora también de la guía, es que la base eran 10 antecedentes por todo. O sea, así usted lo haga individual, tiene que presentar 10. Si lo hace 2, tiene que presentar 10. Si lo hace 3, tiene que presentar 10. ¿Que lo ideal sería que los 5 del grupo lo hicieran? Sí, claro. Pero si no, tienen que presentar 10 antecedentes. Esa era nuestra construcción del marco teórico. Y varios grupos presentaron 1, 2, o los que les alcanzó. No, tenemos que darnos la pela de hacer las cosas bien hechas. ¿Qué hace la construcción de los antecedentes? Es el qué se ha dicho de ese tema. ¿Sí? En esta instancia yo no puedo desconocer la historia. Yo no puedo desconocer el trabajo académico que han generado durante muchísimo tiempo muchos profesionales dentro de esa posibilidad de mejora con esa línea de problema que usted planteó. Entonces yo tengo que buscar quiénes han hablado del agua en Dividivi y en La Guajira. ¿Quiénes? ¿Qué han dicho? Y eso lo voy a poner en el cuadro de antecedentes que desarrollamos, ¿cierto? Ahí vamos. Luego vamos a empezar ahora sí con el marco teórico. Y el enfoque metodológico cuantitativo, cualitativo y mixto. ¿Qué nos dice el anexo? ¿Sí? Nos dice, recordemos que el marco metodológico es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado a través de procedimientos específicos, o sea, procedimientos, el cómo lo voy a hacer. El marco teórico nos orienta sobre esas fundamentaciones que otros han dicho, ¿sí? O sea, lo ideológico, la parte conceptual, pero el marco metodológico me va a decir cómo lo vamos a hacer. Y ahí es donde hablamos de cuanti, de cual y de mixto. O sea, el cómo lo voy a hacer, porque eso es lo procedimental. Listo, usted planteó que va a hacer un diseño de una cartilla, listo, cuénteme cómo lo va a empezar a hacer. Y eso es lo que tenemos que empezar a redactar en nuestro marco metodológico. ¿Dónde incluye las técnicas de observación y recolección de datos determinado del cómo se realiza el estudio? Esta tarea consiste en hacer operativas los conceptos y elementos del problema que estudiamos. Es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Si usted necesita presentar o sea, que usted identificó que necesitamos primero preguntarle a la gente si sabe qué tipo de aguas hay en la zona en La Guajira. Y pues resulta que usted con la entrevista planteó 5 preguntas y con la entrevista se dio cuenta que era que la gente desconocía su territorio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ser para resolver ese problema? Ah, pues si yo identifico que la gente no conoce su territorio, ¿cuál debe ser también mi labor? Dársela a conocer para que eso se mejore. ¿Sí? O sea, es mirar la coherencia del proceso. Dice, desde el punto de vista cuantitativo se basa en la formulación de hipótesis, los cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medios de investigaciones relacionadas al problema. ¿Listo? Entonces, desde ahí vamos a mirar entonces este proceso. Voy a dejar de compartir un momentico. Listo, familia. Entonces, quiero que me cuenten, por favor. Bueno, hasta el momento, ¿qué han entendido? ¿Qué se les ha dificultado? Quiero que charlemos de eso, por favor. Hagamos esa retroalimentación antes de meternos ya con lo conceptual, que es la parte de especificación de lo cual y de lo cuanti. Por favor,
Cuénteme, quiero escucharlos. Pues sobre todo con el tema de la pregunta, la matriz de preguntas que pensamos ejecutar. Es claro que nos hemos vuelto de pronto un poco extensos en las mismas y por lo tanto tomamos una muy amplia zona de trabajo y creo yo que lo que busca el proceso es limitarla y es lo que precisamente estamos corrigiendo. Limitar esa pregunta para reducir el campo de acción y por lo tanto poder trabajar de una manera más acorde. Y a partir de ahí, pues obviamente se desglosa el objetivo general, los específicos y se puede construir mejor un marco teórico. Sí, señor. Y bueno, ¿y qué acciones tomaron para mejorar la pregunta, mi Juan? Por ejemplo, en mi caso, nuestro equipo de trabajo está basado en el formato de un problema agropecuario. Agrónomo, entonces cuando nos enfocamos en nuestra pregunta, fue demasiado amplia, ya nos dimos cuenta que teníamos que cerrarla, nos fuimos a los cultivos de papa, trigo y cebada de la región del altiplano cundiboyacense. Ah, ok. Y aún así sigue siendo muy amplia. O sea, tienen que irla cerrando, para que en esa misma línea puedan encontrar todos los antecedentes y desde ahí puedan también plantar una propuesta, ¿sí? O sea, siempre tenemos que hacer eso. Yo no puedo generar, o sea, es que, bueno, de por sí, cuando nosotros hablamos de problemática, las vemos tan amplias, que a veces cuando ya vamos a hacer la intervención nos damos cuenta, no, esto no va por este lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica que también eso tengamos, y bueno, eso lo vamos haciendo en el camino, que tengamos esa sensibilidad de reconocer qué es lo verdaderamente importante? Sí, ayer hablábamos también con otro grupo de que muchas veces yo puedo encontrar yo puedo proponer, entonces, la situación del agua en La Guajira. Pero resulta que cuando llego a meterme con la comunidad, a analizar la información, a mirar los antecedentes, resulta que encuentro otro tipo de problemática que es más compleja que la del agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica? Que como investigadores tengamos esa posibilidad de replantear ese ejercicio y eso es lo que justamente nos permite lo cualitativo, el reconocer esas posibles búsquedas y hallazgos dentro del camino de la investigación, de que no, la gente no tiene problemas de agua, lo que pasa es que la gente no conoce dentro de su proceso el territorio, entonces es el agua, la luz, la alimentación, o sea, encontramos otro tipo de realidades que necesitamos dar respuesta. Y vuelvo a lo mismo, y era lo que le decía a muchos grupos, desde esa dinámica, ¿cómo hacemos para que podamos hacer ese ejercicio de ser coherentes con lo que estamos estudiando y dar razón a ese ejercicio de servicio a partir de la investigación? O sea, la investigación no solo puede ser para uno, constantemente nosotros hacemos ese ejercicio. Entonces, ahí vamos mirando. Listo, mi Juan, muchas gracias. ¿Quién más, familia? Bueno, profe, pues yo, como ya lo dijo el compañero, yo creo que la base del éxito del trabajo radica en una buena pregunta y en unos buenos objetivos. De ahí yo creo que uno tiene como el 50% del trabajo desarrollado. De Sí. pronto, como usted ya lo nombró, algo que dificulta es el trabajo en equipo, porque pues no, por ejemplo, en nuestro caso, en la pasada trabajamos, haya trancas y a muchas, pues trabajamos en equipo, pero ya en la pasada se rompió el equipo y digamos que dentro del grupo se formaron dos equipos, entonces por ahí vamos. Ahora Sí. bien, Pasa. otra cosa, bueno, en lo personal a mí sí me ha servido mucho esta materia, digámoslo así, que yo recuerdo que como en el segundo semestre un profesor nos puso a hacer un trabajo de investigación y que la pregunta, bueno, él pedía eso, pero yo no sentía cómo hacerlo. Mientras que actualmente también estamos desarrollando un trabajo de investigación en otra materia actualmente y pues nos ha ido bien porque ya tiene uno como las bases. Bueno, bendito Dios. Bendito Y Dios. pues también, profe, lo que usted decía, es importante uno escoger el tema de acuerdo a lo que está estudiando. En nuestro caso, pues, es la zootecnia y el tema que nosotros estamos manejando va encaminado a eso. Y en lo que uno
poco o mucho ha investigado, pues le sirve a uno para crecimiento personal y para cambiar la forma de pensar respecto a la problemática. Ok, mi Robinson, muchísimas gracias. Rocío. Buenas noches, profe. Buenas noches, mi Profe. Rocío. Señora. Bueno, pues nosotros trabajamos sobre algo del impacto en agronomía, pues porque todos en el grupo somos de agronomía. Creo que nosotros también hemos tenido, al igual que el anterior compañero, el tema de que pronto tenemos muy abierta la pregunta. O bueno, a pesar de que estamos trabajando los 5, creo que a veces tenemos como un enfoque de la pregunta diferente. Pues de pronto yo lo noté ya cuando hicimos la construcción anterior de los 10 de los 10 antecedentes. 10 antecedentes, porque vi que como que todos, bueno, teníamos como una idea, pero en los antecedentes yo dije, no, cada uno tenemos como una concepción diferente. No sé si por lo que su merced nos dice, de pronto tenemos la pregunta muy abierta. Nosotros nos fuimos hacia el uso de los agroquímicos a hacer un cambio por el uso de bioinsumos. No sé si ahí es donde tenemos de pronto el tema, porque, pues bueno, digamos, yo lo pienso y lo tengo enfocado sobre la aplicación y la contaminación que surge por el uso de agroquímicos en el suelo, en el agua, en el aire y en el producto final. Sí. Pero no sé si así está muy abierta. Yo de hecho ya venía pensando cómo podríamos hacer el tema de ya, digamos, si uno lo hiciera como un proyecto de llevarlo ya a raíz de que uno hiciera, bueno, una parcela, la vimos en tanto, hacemos un proceso en una parte con uso de agroquímicos, en la otra parte con bioinsumos, pero no sé si aún así sigue siendo muy grande nuestra pregunta. Sí, mi Rocío, porque es que resulta que cuando tú hablas de todos esos impactos de los agroquímicos, ¿verdad? Sí, y la otra es agroecológicos, o sea, ¿cómo es la terminología? A los bioinsumos. ¿Agro qué, perdóname? Bioinsumos. Bioinsumos. Entonces, cuando ustedes hablan de agroquímicos, o sea, están hablando de eso a nivel general, todo el impacto que pueda tener a nivel general. Sí, ya me acordé de su proyecto. Y en esa medida, pues es que ustedes tienen que hacer la búsqueda de qué pasa en el agua, qué pasa en el campo, qué pasa con determinada forestación, o sea, todo lo que eso impacta, ¿sí? Pero entonces, o sea, sería muy interesante poder hacerlo, pero nuestro tiempo no nos da para poder hacer cada una de esas líneas de trabajo. En muchos de los proyectos yo les decía, cada cosa que usted menciona es una línea, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablaba ahorita Robinson, que entonces que hablaron de la papa, del maíz, de esto, cada una de esas es una línea a la que tienen que darle respuesta, piensen en eso. Entonces es diferente a que yo solo me case con la papa, por ejemplo, o solo me case con la afectación de las aguas en el río tal, en la localidad tal. Por eso es tan importante determinar siempre nuestros proyectos con una delimitación geográfica, que es el contexto. O sea, yo no puedo decir, vamos, incluso dentro de un barrio ya es muy amplia la población si yo tengo en cuenta que viven más de 1000 personas en el barrio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a generar esa parte metodológica? Yo tengo que sacar las evidencias de lo que yo mismo me planteé. Entonces, por ejemplo, en el caso del grupo de Robinson, entonces tengo que determinar la papa, tengo que determinar el plátano, tengo que determinar el cacao. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que acompañan a cada uno por separado? Mientras que si yo lo determino por uno solo, o sea, que ustedes determinen cuál es la afectación que tienen los agroquímicos en las fresas, por ejemplo. O sea, ahí estoy diciendo sin saber porque ustedes son los expertos en eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa cuando llega el consumo humano y la gente no las lava bien en su casa y les genera daño estomacal por presencia de bacterias? O sea, estoy haciendo como todo el recorrido porque me ha pasado. Entonces, fíjense yo cómo cierro ese proceso y le hago un rastreo a esa problemática. ¿Sí? Ok, sí, señora. Entonces, listos, porque es que yo estoy determinando qué agroquímico, pero estoy también planteando la propuesta de qué insumos podemos mejorar para que las fresas tengan una mejor productividad, pero que sea ecológico y no tenga una afectación en el consumo final, que es el ser humano. Ok, o sea que deberíamos determinar es un producto al que nos enfocamos, no dejarla abierta
Preferiblemente, general al agua, no. suelo y demás. No, porque entonces resulta que ustedes lo van a determinar, por ejemplo, en un solo río, pero es que el río tiene cuántas afectaciones en su trayecto, por ejemplo, ¿sí? Entonces Sí. resulta que ahí tendrían que hacer, si ya tuvieran que realizarlo, tendrían que hacer análisis de los diferentes puntos del río para mirar en qué momento se afecta y cuánto dura la afectación del agroquímico en el agua, por ejemplo, ¿sí? Okay. Entonces piensen también en esos alcances que nosotros tenemos como estudiantes, ¿sí? Hace poquito también acompañaba a otro grupo donde ellos hablaban del Chocó y yo les decía, ¿van a ir hasta el Chocó? Y me decía, profe, pues vamos a mirar. Yo les decía, ¿a qué horas vamos a hacer eso? O sea, pensemos también en nuestro proceso, o sea, desde dónde yo planteo la pregunta problema y lo que decía Robinson, o sea, el 50% de nuestro proyecto es un planteamiento de la pregunta y unos objetivos claros, porque el resto ya va a ser darle fuerza a todo ese proceso. Pero si yo no supe plantear una pregunta, pues eso no me va a permitir a mí saber cuál es el horizonte y cómo darle respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿qué hay que delimitarla? Sí. Por eso debe ser un verbo, un asunto y un contexto, que es la delimitación geográfica. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Sí, de pronto Entonces, lo teníamos. estamos en los ajustes. Miren, yo les he hecho las observaciones en cada uno de los trabajos, también pensando en ese proceso de los ajustes, claro, pero necesito que me cuenten qué hallazgos encontraron. Porque si ustedes cambian de una temática a la otra en la siguiente fase, sencillamente ahí sí les digo, no, qué pena, pero como que no vamos por la misma línea. ¿Sí? Entonces, Sí, pero de pronto yo lo había pensado más a un nivel de hacer un análisis en X terreno, ¿sí? Como algo más nivel laboratorio. Entonces tú determinas un área y en esa área haces las pruebas y pues ahí uno haría un muestreo de suelos, un muestreo vegetal, un muestreo de las frutas para determinar la contaminación producida por el agroquímico y lo que no se va a producir con el bioinsumo. Era más o menos lo que yo tenía en mi cabeza. ¿y Pero qué tipo metodológico ese pensaron sería manejar? cuantitativo. Ah, sí, sí, sí. O sea, sí, hay necesariamente es cuantitativo. No Ajá, es sí, nada sí, cualitativo no porque sería ustedes necesitan cualitativo. determinar la incidencia de ese químico. Exacto. Sí, hay sin nada que Sí, hacer. Bueno, muy bien. no Listo, sé mi si lo Rosy. podríamos dejar así. Sí, claro que sí. ¿Sí? Deben Ok. manejarlo así porque es que si no, va a ser muy amplio y ahí sí se les vuelve quali porque ya tiene una afectación en la gente. Pero Ok. dependiendo cuál fue la pregunta, problema que plantearon. Ay, yo quisiera que pues yo la tengo aquí en la mano y Pues nuestra dínosla. sería como el uso cómo el uso de agroquímicos afecta al ecosistema en contraste con el uso de un bioinsumo. Es un poquito amplio. Porque es que es eso, o sea, cuando yo la leí, yo les decía, no, esto es a nivel mundial. O sea, porque no determinan No determina. ningún punto de referencia. Entonces yo puedo decir que en Italia manejan otro tipo de elementos de agroinsumos, que en Colombia manejamos otro tipo de elementos, que en China manejan otro tipo de elementos. O sea, yo necesito centrarlo. Ah, pero es que resulta que en el municipio de Zipaquirá, que es donde yo estoy, que es donde trabajo, hacemos las prácticas de tal forma. ¿Sí? Y sobre eso voy a hacer mi proceso de investigación. Eso es lo que necesitamos hacer. O sea, que ustedes sean respuesta a las problemáticas que tenemos. ¿Sí? Listo, listo, profe. Sí, Entonces, ya eso, lo cerrarla. tengo más claro. Listo. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto, mi Jennifer. Para eso es este espacio. Listo, familia. ¿Quién más? ¿No? Bueno. Entonces, familia, vamos a pasar al el siguiente ejercicio. Y es que quiero que veamos el siguiente video, que a mí me parece una expresión clara de lo que entendremos por quali, por quanti y por mixto, para que podamos entonces determinar eso. Pero volvemos a lo mismo. Si no tenemos claro, vuelvo a insistir, planteamiento de la pregunta, si no tenemos claro objetivos, pues lo cual y lo cuanti nos va a quedar de relleno porque resulta que desde la fase 2 venimos con esa dificultad. Entonces revisen sus proyectos, por favor. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a mirar. Voy a compartir la pantalla y les voy a pedir el favor, a ver yo dónde estoy. Compartir audio del equipo y comenzar a compartir.
Entonces, les voy a pedir el favor que miremos, pues que tomen apuntes y me cuenten si tenemos sonido, por favor, ¿sí? Voy a hacer una prueba y me cuentan. Durante el siglo XX, dos enfoques emergieron. ¿Tenemos Sí, audio? señora. Sí, Listo, sí, listo. eso sí. Listo, entonces, ¿por Sí, qué señora. escogí esta? Porque es que nos cuenta también un poquito de la historia, y pues también para que no solo me escuchen y no solo leamos el texto de los autores, sino que nos cuenten, me pareció muy clara esta presentación, para que también lo miremos y comprendamos, o sea, más que tomar apuntes, es que comprendamos cuál es la idea de lo metodológico y de dónde surgió. ¿Listo? Entonces voy a cerrar mi audio. Durante el siglo XX, dos enfoques emergieron para realizar investigación: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Estos enfoques comenzaron a polarizarse a mediados del siglo XX. En términos generales, los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos para generar conocimiento. El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado, y está directamente relacionada a los métodos de investigación, que son dos: el método inductivo, generalmente asociado con la investigación cualitativa, que consiste en ir en los casos particulares a la generalización, mientras que el método deductivo es asociado habitualmente con la investigación cuantitativa, cuya característica es ir de lo general a lo particular. El propósito del siguiente tema es el de explicar los diferentes enfoques que se utilizan en una investigación científica, sus características, sus ventajas y desventajas, y las diferencias entre estos dos enfoques. En el enfoque cuantitativo, los planteamientos a investigar son específicos y delimitados desde el inicio de un estudio. Además, la hipótesis se plantea previamente, esto es, antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición y el análisis en procedimientos estadísticos. La investigación cuantitativa debe ser objetiva, y este estudio sigue un patrón predecible y estructurado, utiliza la lógica y el razonamiento deductivo. Los métodos cuantitativos se distinguen por medir valores cuantificables, que pueden ser frecuencias, porcentajes, costos, tasas y magnitudes, entre otros. La información recopilada a través de estos métodos permite reportar sobre los indicadores e informar sobre la implementación de leyes y políticas públicas donde se quiere conocer porcentajes o información representativa para la totalidad de la población o una comunidad en general. Las encuestas son un método utilizado frecuentemente para medir tanto las vivencias de las personas como sus opiniones. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación. Debido a que los datos son producto de mediciones, se presentan mediante números y se deben analizar a través de métodos estadísticos. En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones posibles, distintas a las propuestas de estudio, sean desechadas y se excluya la incertidumbre y el mínimo error. Es por esto que se confía que la experimentación y los análisis de causa y efecto. Los análisis cuantitativos fragmentan los datos en partes para responder al planteamiento del problema. Tales análisis se interpretan a la luz de la hipótesis y de los estudios previos. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y demostración de teorías. La investigación cuantitativa permite al investigador medir y analizar datos. La relación entre una variable independiente y una dependiente se estudia en detalle. Esto es útil porque el investigador es más objetivo en relación con los hallazgos de la investigación. La investigación cuantitativa puede utilizarse para probar hipótesis en experimentos por su capacidad de medir datos utilizando estadísticas. Desventajas de la investigación cuantitativa. La desventaja principal de la investigación cuantitativa es que el contexto del estudio o experimento es ignorado. La investigación cuantitativa no estudia cosas en un ambiente natural, ni discute el significado que las cosas tienen para las distintas personas como lo hace la investigación cualitativa. Otra desventaja es que debe estudiarse una amplia porción de la población. Cuanto mayor es la muestra investigada,
más estadísticamente precisos serán los resultados. El enfoque cualitativo se utiliza para refinar preguntas de investigación. El investigador comienza analizando el mundo social y con este desarrolla una teoría consistente con lo que se observa que ocurre. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. Estas se generan durante el proceso de la investigación. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos, no estandarizados. No se efectúa una medición numérica. Por lo tanto, el análisis no es estadístico. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal y como se observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se le llama holístico, porque considera el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Algunas características del enfoque cualitativo. La muestra, la recolección y el análisis se realizan en forma casi simultánea. La recolección de los datos no supone medición numérica y consiste en obtener las perspectivas o puntos de vista de los participantes. Los métodos cualitativos son utilizados para hacer interpretaciones y análisis de experiencias, percepciones y valores donde se profundiza en el contenido. Normalmente se aplica los métodos cualitativos a una muestra relativamente pequeña para poder indagar mucho más en sus experiencias. Los datos recopilados a través de estos métodos pueden ser utilizados para responder a indicadores, para ilustrar experiencias y opiniones con citas textuales, conocer y analizar la consecuencia de eventos, relaciones de causa y efecto o cómo las percepciones afectan las decisiones tomadas, construir historias de vida o hacer un análisis narrativo de discursos. El investigador plantea, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo. Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en el proceso inductivo y van de lo particular a lo general. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupos, evaluación de experiencias personales, etc. Y por último, la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos. La investigación cualitativa es útil durante las etapas tempranas de un estudio, cuando el investigador puede no estar seguro de exactamente qué se estudiará o sobre qué concentrarse. Este tipo de investigación no necesita un plan estrictamente diseñado antes de comenzar. Esto le da al investigador la libertad para dejar que el estudio se desenvuelva más naturalmente. Otra ventaja de la investigación cualitativa es que el investigador adquiere información más detallada y rica en forma de descripciones escritas o de evidencia visual, como las fotografías. Este tipo de investigación observa el contexto y el sentido social y cómo afecta a los individuos, lo que es ventajoso especialmente para las ciencias sociales. Desventajas de la investigación cualitativa. El investigador de un estudio que utilice investigaciones cualitativas está muy involucrado en el proceso, por lo que tiene una visión subjetiva del estudio y sus participantes. El investigador interpreta la investigación de acuerdo con su propia visión sesgada, lo que desvía la información recolectada. Otra desventaja es que este método de investigación consume mucho tiempo y puede tardar meses o incluso años. ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? Ambos enfoques resultan muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es exclusivamente mejor que el otro, solo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente. Nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. Este método ha sido el más usado por ciencias como la física, la química y la biología. La investigación cualitativa
Proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o el entorno, detalles y experiencias únicas. Y dicho método se ha empleado en disciplinas humanísticas, como la antropología, la etnografía y las ciencias sociales. Ambos enfoques son de mucha utilidad para todos los campos. Listo, familia. Entonces, espero que este nos haya permitido hacer otro tipo de interpretación de lo cual y de lo cuanti. Cuéntenme, por favor, si lo pudimos hacer. Cuéntenme, por favor. Sí, profe, creo que el video es muy claro en la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Listo, familia. O sea, y lo comprendimos, o sea, a mí me pareció una versión muy clarita. O sea, como para poder interpretar eso, porque muchas veces leemos, pero pues como que nos cuesta interpretar qué quiere decir pues los diferentes autores que nos hablan del proceso de investigación. Entonces, bueno, en esa parte ya entramos a mirar cómo nosotros podemos ir relacionando ese proceso. Ahora, lo que me preguntaba ahorita el compañerito, y voy a publicar, voy a compartirles la guía. Ay, pero espérate, porque ahora, espérame que ahora no me pude salir del YouTube. Quiero compartirles, o sea, que analicemos entonces la guía que estamos desarrollando. Ay, no, esto no es, perdón. Esto es de un semillero de investigación. Listo. ¿Están viendo mi pantalla, familia? Sí, señora. Listo. Entonces, estoy en la guía número 4, que es la que estamos desarrollando. ¿Sí? Pero entonces, ojo, recuerden que aquí nos va a preguntar cosas que se supone que ya tuvimos que haber organizado para que tengamos el título de la propuesta, pregunta de investigación, objetivos generales específicos. Hasta ahí ya debemos tener esa base y nos lo van a preguntar en todo el proceso, ¿sí? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar entonces con el enfoque de investigación y qué nos dice el texto. Entonces, precisamente empezamos a mirar toda la parte metodológica y es donde nos vienen a hablar del enfoque de investigación. Y nos dicen si es quali, si es cuanti o mixto. Bueno, ya cada uno se permitió determinar por dónde iba la línea y la propuesta que presentó. Entonces, aquí viene lo que nos preguntaba el compañerito ahorita. Entonces, nos preguntan tipo de investigación. Se definirá en función del problema de investigación. Aquí hacemos un texto corto de por qué yo escogí lo cualitativo, por qué es cuantitativo y por qué nuestro tipo de investigación tiene esa connotación a partir de lo que nos dice aquí, ¿sí? O sea, miren que aquí ella nos presenta también qué tipos de investigación son. Entonces nos dice si es de tipo de observación, si es un cuestionario, si es una entrevista. O sea, ahí es donde vamos a mirar eso con las técnicas posteriores. Entonces, bueno, espérenme que se me bajó. Entonces, aquí hacemos un pequeñito del por qué cuanti y por qué quali. ¿Sí? ¿Van conmigo? En el enfoque seleccionamos y decimos por qué. Sí. En el enfoque dicen si es cualitativo o cuantitativo mismo. Ahí no tiene que ir nada más. ¿Sí? Listo. O sea, uno dice enfoque, listo, cualitativo, listos. Entonces ya va analizando porque es que ya tenemos acá esto. Esta línea tiene que ser muy clara. El título, la pregunta y los objetivos me deben llevar a reconocer que efectivamente es un enfoque cualitativo, cuantitativo. Y pues yo a los que me han presentado mixto les he hecho la observación de que lo revisen porque es que el mixto ya implica un proceso más complejo. Porque yo necesito darle respuesta. Entonces, ¿a qué se entiende por cuantitativo y en qué partes del proyecto voy a tener ese desarrollo cuantitativo y cómo voy a desarrollar lo cualitativo? Entonces, puede que les genere más dificultad el planteamiento del mixto, ¿sí? Entonces, por eso es clave, y miren que en el video acabamos de reconocer cuáles son esas características que tiene lo cual y lo cuanti para que podamos determinar nuestro tipo de enfoque. ¿Listo? Y aquí en el tipo de investigación argumentan del por qué ese tipo de investigación, o sea, teniendo en cuenta las capacidades, y miren, aquí tenemos información que podemos también tomar en este tipo de investigación.
Otra pregunta que me hacían también en estos días en los grupos es, ¿y esta partecita de la sección de marco teórico qué le digo, qué le pongo, profe? Me decían. Esa sección es sencillamente el título, no tienen que ponerle nada ahí. Precisamente esto ya nos determina el marco metodológico, ¿sí? Así como tuvimos marco teórico, esto ya no, o sea, es solo el título. Por eso no tiene indicación, por eso no tiene otro tipo de referencia. ¿Listo? Ahora, nos viene y nos Yo no acompaña entendí ahí esa parte, pero ¿el título de qué? ¿De la propuesta? O no me queda claro cuando dice título. acá arriba, título de la propuesta No, de ahí, investigación. no, abajo que cuando su merced está hablando, que ahí va el Ah, título. esto, o sea, es como un segmento del proyecto. Ah, no, ok. O sea, de que ya estamos en la sección de marco teórico. Es eso. Ah, bueno, listo, ya. O sea, ahí no tienen Gracias. que llenar nada. ¿Sí? Listo, O profe. sea, lo dejan ahí quietecito y ya pasamos entonces aquí a las técnicas de recolección de información. Que dependiendo el tipo de investigación, o sea, el enfoque de investigación que hayamos determinado, miramos las técnicas de recolección de información. Entonces, por ejemplo, para Rocío que va a manejar el proceso con lo del agroquímico, ella necesita una técnica diferente de recolección a lo que puede estar manejando Robinson, a lo que puede estar manejando Juan, porque ellos tienen enfoques cualitativos, ¿sí? Entonces, lo que nos dice aquí la referencia es que justamente nos da aquí el horizonte de cuáles pueden ser esas posibles técnicas de recolección de datos. Entonces, no necesariamente podemos utilizarlas todas y tengan en cuenta los alcances que, que ustedes, pues, que tienen. O sea, si yo me voy a ir a hacer entrevistas, si ustedes me ponen entrevistas, yo le digo, listos. Bueno, defina el modelo de entrevista, porque no le voy a pedir que vaya y la haga y me dé respuesta y haga análisis de datos, ¿sí? Pero si me pone que en ese ejercicio usted va a presentar una entrevista, listo, entonces presente el formato del tipo de preguntas de entrevista que pueda aplicar en la población. Si me dice observación, yo le voy a decir, bueno, pues evidencia la observación y entonces tendrá que tener registro fotográfico, tendrá que tener un análisis etnográfico también de cuándo fue a la población. O sea, miren que dentro de nuestro proceso hay cosas que, por más que estén dentro de la metodología de investigación, no alcanzamos a abordar ahorita. Y no es que sea malo, sino que estamos haciendo un informe dentro del proceso metodológico porque es que nuestro curso es de 4 meses. ¿Sí? Entonces, revisen y sean lógicos con esta parte de los tipos, de qué técnicas podemos estar desarrollando. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿para qué yo necesito recolectar esa información? O sea, dentro de ese proceso metodológico, ¿ustedes qué necesitan identificar? ¿Sí? Que la gente sabe, que no, bueno, ¿qué necesitan? Porque eso lo determina el qué herramienta o qué instrumento yo voy a utilizar. Entonces, fíjense en los tipos que nos presentan, pero miren o sea, ¿para qué les sirve? ¿Sí? Y eso tiene que responder también a los objetivos. Entonces, ¿sabes qué yo voy a diseñar? ¿No? Entonces yo necesito hacerles un cuestionario porque necesito mirar cómo ellos reaccionan a partir de varias preguntas y eso lo va a poner en la cartilla o en la página web que también están diseñando algunos. O sea, ¿para qué quiero esa técnica de recolección de datos? Y la gran mayoría de veces siempre nos colgamos en esta parte porque creemos que vamos a hacer tanta cosa que terminamos haciendo, no, usted necesita determinar una, ¿sí? Entonces, ¿qué nos solicita la matriz? Dice, matriz técnicas de recolección de información, identificar y debatir 3 posibles técnicas de recolección de información que sean adecuadas para nuestra investigación. Ahí yo ya hice este análisis, o sea, lo que estamos hablando es lo que ustedes tienen que empezar a discutir acá. ¿Por qué si la observación? ¿Por qué si la entrevista? ¿Por qué si el cuestionario? Y describir en cada una por qué. Pero es que resulta que dentro de ese análisis de esas 3 nos dimos cuenta que en sí vamos a utilizar una o 2 y la ponen en este cuadro. ¿Sí? ¿Van conmigo? Sí, señora. Listo. Sí, señora. O sea, clave Sí, que señora. encuentran esa línea. O sea, miren que no es difícil. La cosa es que ustedes tengan claro qué quieren hacer, porque incluso todo nos lo están dando aquí en la parte posterior del anexo. Ahí nos están dando la información. Y aparte de eso, también ya ahorita les publico el video aquí en el scan y les publico también, pues va a quedar la grabación de nuestro espacio. Entonces,
es tomar decisiones y ir haciendo el registro de nuestro proyecto. Ahora, instrumentos de recolección de datos, o sea, esa es otra parte, aquí este es el título. Matriz de instrumentos de recolección. Entonces, volvemos guión de observación, entonces, bueno, aquí tienen que mirar lo que les decía ahorita, si van a hacer la entrevista, tiene que hacer el proceso, o sea, cuáles son las preguntas que yo voy a plantear, ¿sí? Si va a hacer la encuesta, listos, ¿qué? O resulta que no, yo solo necesito encontrar las estadísticas del DANE en los últimos 2 años, y ese ya va a ser mi instrumento de recolección de información, porque aquí también cabe lo teórico. O sea, no todos los espacios son de intervención en la comunidad. Entonces, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, el de Rocío, o sea, vuelvo a tomar el de las fresas. Entonces, ella necesita documentarse de cuáles son los antecedentes de ese agroquímico y mirar cuáles son esos elementos que le dan acá, que se supone que para eso también nos ayudó la tabla de la fase número 3. O sea, todo eso yo vengo y lo consigno en esta ficha técnica. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? ¿Difícil? Perdón, doctora, ahí en el tema de la realización de encuestas, de acuerdo al método que se utilice, debo plasmar lo que yo haría como encuesta, es decir, las 3, 4, 5 preguntas que trabajaría en el caso hipotético de ir a hacer el trabajo de campo. Preferiblemente, sí. O simplemente digo encuesta y ya. No, no, no. O sea, la idea es que ustedes también determinen la recolección de información, ¿sí? Pero en esa medida sí es importante que hagamos el ejercicio del planteamiento de la entrevista, porque es que su merced va a generar la herramienta. Y en esta parte metodológica es donde necesitamos determinarla. O sea, usted va a hacer una encuesta, bueno, una entrevista de 5 preguntas, o su merced determina que solo necesita 2. Sí, porque uno también hace las preguntas, uno plantea las preguntas con una intencionalidad. ¿Qué necesito recoger? Con estas 2 preguntas tengo para sacar la tabulación. ¿Sí? Y también en ese ejercicio, ahí es donde yo vengo a analizar, por eso en la parte metodológica es donde determinamos también con qué población estoy trabajando, porque si yo dije las zonas rurales de Colombia, pues entonces usted se va a ir a aplicar esta encuesta a todas las zonas rurales de Colombia. No, por eso necesita determinar que no va a trabajar en la vereda Cogua de Zipaquirá, ¿sí? Entonces a los campesinos de allá les voy a aplicar esta encuesta y desde ahí necesito determinar 3 preguntas. Y sé que los campesinos de la zona son 50, entonces listo, yo ya debo tener en mi mente que tengo que desarrollar ese instrumento para poder ir a aplicarlo. O sea, cuando ustedes ya confiando en Dios tengan la posibilidad de hacer sus proyectos de grado y dependiendo cómo lo planteen, van a tener que hacer también análisis de datos. Entonces, listo, usted fue y aplicó su entrevista. Bueno, sí, muy chévere, lo logró. ¿Y ahora qué va a hacer con esa información? O sea, ¿y de qué le sirve haber realizado esas entrevistas si ahora lo que viene es el análisis de datos para que usted determine de qué le sirvió esa entrevista o esos datos? Y pasa muchas veces que en esa selección de instrumentos, a veces no las sabemos hacer. A mí me pasó en un proyecto de investigación donde no tuvimos esa posibilidad de reconocer para qué eran los instrumentos y cuando ya recolectamos toda la información nos dimos cuenta que no nos había servido para nada. Pero eso también hace parte de ese proceso de investigación. Entonces, si no es eso, ¿qué es lo que me puede servir? Y ahí vamos mirando todo el proceso, ¿sí? Entonces, fíjense en aquí también lo que dice el anexo, los enfoques, los tipos, y desde ahí como cuáles van a desarrollar. O sea, pongan modelos, pongan ejemplos, ¿sí? Pero sí, por lo menos plantear 1 o 2 preguntas de cuál es esa entrevista que yo quiero hacer, ¿sí? Y pues viene la bibliografía que ya sabemos que las estamos utilizando con las normas APA en 7ª generación. Por favor, revisen las normas APA. Muchas veces podemos tener un trabajo excelente, pero muy mal presentado porque no tiene las especificaciones, ¿sí? Entonces, permitámonos hacer ese ejercicio. Listo, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, familia, ahora quiero escucharlos entonces. ¿Qué comprendieron? Necesitamos volver a la plantilla. Cuéntenme, por favor, en qué estamos para de una vez poder apoyarlos y que este espacio sea más de
de apoyo y ahora sí ya de discusión y de análisis, por favor. Profe, yo otra vez. Dime. Discúlpame. Bueno, como yo te dije, listo, el de nosotros sería cuantitativo. Entonces, digamos, en el cuadro yo colocaría, bueno, que mi metodología sería tomar muestras para hacer el análisis, bueno, digamos, en el caso que eligiéramos fresas, entonces hacerle análisis a la fruta, a las hojas y al suelo. Pero pues es que, o sea, sí y no. Sí, porque el deber ser sería hacer ese ejercicio, pero en los tiempos reales, ¿cuánto llevaría que ustedes pudieran hacer ese ejercicio ahorita? ¿Sí? Entonces, ahí tendrían que empezar a valerse de los elementos teóricos que tienen frente a cuáles son los tiempos de producción de la fresa, cuáles son los químicos que, o sea, debe haber bibliografía sobre eso, sobre ese tema, o bueno, sobre el que vayan a trabajar, y desde ahí ustedes hacen el análisis de los datos que encuentran. ¿Sí? Porque sí, o sea, lo ideal sería que dentro del proyecto ya general, o sea, que ustedes presenten ahorita el anteproyecto y que planteen un ejercicio de campo. Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero entonces recuerda también que lo cuantitativo tiene esa connotación concreta de presentar el análisis de datos. Entonces ustedes necesitan determinar en una hectárea de fresas se aplica tanto químico, eso genera tanta cosa y en la otra hectárea se aplicó tal cosa y eso generó tanta cosa en tanto tiempo. O sea, tendrían que valerse de los datos que puedan tener de la zona y desde ahí empezar a trabajar. De buscar, digamos, estudios que ya existan y de esos que sean pues como nuestros datos representativos de trabajo. Sí, en ese caso hacemos una recolección de datos. ¿Cuál es la función del investigador? Lograr la posibilidad de que, por ejemplo, encuentre unos datos de estadísticas de la zona, entonces resulta que también encontró otro dato de investigación que le puede servir. O sea, ¿cómo yo recopilo esa información para que me cuente sobre mi proyecto? Sí, que es lo mismo de los antecedentes. O sea, ¿yo cómo hago para que ellos me charlen sobre lo que yo necesito y me fundamenten lo que yo necesito saber? Que necesitamos empezar a tener la cultura del manejo de biólogos, bueno, orgánicos, de otros elementos orgánicos que suplan esos agroquímicos. ¿Sí? Que esa es como la propuesta que ustedes tienen. ¿Cómo reemplazar eso? Listo, profe, listo. Muchísimas gracias. Listo, listo pues. Bueno, familia, ¿quién más? Juan. Sí, señora. En la parte de sección marco metodológico, hablabas de que eso es un título. Pero en el cuadro anexo dice que es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Entonces, mi pregunta es, ahí lo que tendríamos que ubicar sería como el cómo y el para qué. Es decir, una pequeña interpretación. Espérenme, ya voy para allá, que sí, me salté un puntico que... Ah, pero esta no es. Sí, que lo vimos en la fase número 3. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérame un segundo, por los proyectos. 339. Ya. Entonces, les voy a compartir pantalla porque es que hay una intencionalidad que nos falta reconocer y es... Ahora que se me hizo. Es esta. Resulta que nosotros en la fase número 3 hicimos el análisis de los antecedentes y el cuadro, ¿verdad? Los que no tienen los 10, solucionenlo. O sea, en serio, porque los necesitan. Pero también hicimos una estructura de categorías conceptuales, que era el planteamiento de la pregunta y el desarrollo del proyecto como tal. Es como una tabla de contenido, ¿sí? Donde hicimos ese ejercicio conceptual de las categorías conceptuales. Entonces yo les decía, estos son nuestros capítulos. Entonces yo planteé capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y resulta que dentro de esta dinámica ustedes no van a ver que diga marco teórico, que diga marco metodológico, no, porque como tal dentro de la estructura del trabajo ustedes van a presentar el desarrollo de esto que presentaron como estructura de categorías conceptuales, ¿sí? Entonces estamos recopilando todo el proceso, pero todo el diálogo que se va haciendo dentro de la estructura del trabajo de presentarlo, de escribirlo y redactarlo,
va integrando todo el proceso del marco teórico y del marco metodológico. Entonces, yo necesito determinar, que ahí yo les decía que desde esta parte podríamos manejar el método deductivo, que va de lo general a lo particular. Yo parto aquí hablando de la interculturalidad, pero llego a hablar de la interculturalidad en las familias y comunidades de inclusión social de tal zona. ¿Sí? O sea, que es la problemática que yo ya determiné en el contexto. O que voy a hablar del agroquímico, entonces hablo del agroquímico aquí en general y voy discriminando el proceso hasta hablar del agroquímico en las fresas en Zipaquirá. Entonces, des en cuenta cómo vamos haciendo ese ejercicio de cierre, desde lo general a lo particular, a partir de lo que yo propongo en esta estructura de categorías. ¿Sí? Entonces, la pregunta que tú hacías frente a que debo poner el título de marco metodológico, ¿debo poner el título de marco metodológico? No. Nosotros inconscientemente ya hemos ido relacionando todo ese proceso de qué es lo teórico, pero también hemos ido dándole forma del cómo lo vamos a presentar. Entonces, yo presento un capítulo donde hablo de toda la teoría, que es donde pongo como los hallazgos que encuentro. En el segundo ya pongo a dialogar a esos mismos autores con lo que yo quiero que me cuenten para que me fundamenten mi idea, ¿sí? Y en el tercero yo ya empiezo a hablar sobre mi propio, o sea, sobre el concepto como tal que yo estoy mirando. Entonces, las fresas en Zipaquirá. Entonces, ¿qué pasa con las fresas? ¿Qué pasa con el territorio? ¿Qué pasa con ese ejercicio? ¿Cuál fue el proceso que se hizo para el proceso de investigación? Eso ya es metodológico. Si ven cómo dentro de la presentación del trabajo yo voy uniendo lo teórico con lo metodológico. O sea, en ningún trabajo van a encontrar título de marco teórico, título de marco metodológico. No, porque todo eso ya va integrado en esta relación cuando nosotros hagamos para la siguiente fase el informe final. ¿Ven? ¿Sí? ¿Me comprendieron? ¿Cuál es la línea que llevamos? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces, en esa dinámica necesitamos irle dando también esa coherencia a lo que vamos haciendo. Entonces, ya en la quinta fase, o sea, ustedes ahorita están escribiendo todo eso, en la quinta fase ya van a empezar a organizar todo su proyecto para presentar el informe. ¿Sí? Entonces, si quieren, también váyanle dando una ojeadita a la guía y al anexo de la fase número 5 para que también vayan enlazando ese proceso. Porque el informe final es el que nos va a decir ya cuál fue el proyecto que hicieron y ese es el que vamos a sustentar. ¿Mm? Entonces, por eso la importancia, ya nos van a decir todo, temática, pregunta, problema, hasta que lleguemos al desarrollo de cada uno de los capítulos que ustedes presentaron. ¿Listo? ¿Listo, familia? Sí, señora. Entonces, oh, por Dios. No, miren, no es tan complejo. Lo que lo hace complejo es que no lo comprendamos. Una vez ya comprendido, empezamos a desarrollarlo. Lo que decían ustedes también, el trabajo colaborativo, sí, muchas veces implica más tiempo, pero es desarrollo de habilidades sociales. Ahí sí necesitamos apostarle a eso. ¿Listo? Sí, lamentablemente nos sentimos como en un laberinto porque dimos la vuelta a la izquierda y era a la derecha desde el paso 2, por ejemplo. Entonces ahí sí estamos devolviéndonos dentro del laberinto. Claro, familia, pero es que entonces ahí sí yo vuelvo y friego la paciencia. O sea, ¿por qué no convocan? Miren, con otros grupos hemos hecho el ejercicio de sentarnos a mirar propiamente qué necesitamos hacer. ¿Sí? O sea, hay que hacerlo, pero nos cuesta convocarnos, nos cuesta reunirnos, incluso entre ustedes mismos les cuesta muchas ocasiones hacer el ejercicio de comunicarse. Entonces, yo sé que la universidad nos genera autonomía y responsabilidad, pero es que tampoco somos seres sociales. Necesitamos charlarlos. Que si tenemos alguna pregunta, pregunten. ¿Sí? Hay que hacerlo, necesitamos hacerlo. Entonces, sigo insistiendo, desde el inicio les estoy molestando con eso. Tenemos que trabajar conjuntamente. ¿Listo? Entonces, familia, les voy a pedir el favor, les acabé de publicar el registro de asistencia del CIPA. Nuestro CIPA se llama diseño metodológico. Entonces, espérenme, se lo pongo. Nombre. Para que por favor vayan desarrollándolo, por favor.
Bueno, siguiente, preguntas, familia. Cuéntame, por favor, qué más nos queda por ahí en el tintero? Profe, si yo dentro de los objetivos, espérame un momento. Si dentro de los objetivos específicos tengo como verbos reconocer y diseñar, podría aplicar un cuestionario, ¿cierto? Sí, claro, porque yo necesito generar ese reconocimiento en la población, ¿sí? O sea, ¿yo cómo hago que ellos sean conscientes de eso? Sí, puedo poner un cuestionario, pero también puedo hacer un taller, puedo hacerles una capacitación, puedo generarles un folleto donde les dé a conocer y ellos reconozcan esa problemática para que desde ahí lo pueda dejar de generar y diseño ya el otro tipo de alternativas. Yo diría, o sea, es que yo decía un cuestionario para saber qué es lo que ellos no, para reconocer que ellos qué es lo que ellos no saben y a partir de las respuestas ahí voy a diseñar, digamos, mi programa para poderles explicar. Bueno, entonces resulta que dentro de ese proceso lo primero que tú tienes es de darles que ellos reconozcan esa situación, ¿verdad? Entonces lo que mira que tú mismo ya dices las los pasos. O sea, primero reconoces, luego necesitas socializar esos resultados, o sea, en el reconocimiento tú aplicas ese cuestionario. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con la respuesta, con los resultados de ese cuestionario? Que ahí iría el objetivo número 2. El Entonces tú diseño ya, de una, sí, no, el diseño sería lo tercero. Porque es que tú necesitas primero reconocer, pero no vas a pasar directo al diseño porque ¿dónde queda el análisis que su merced tiene que hacer de investigación en ese proceso? ¿Sí? Entonces, uno primero reconoce, o sea, o identifica, le da la posibilidad también a la comunidad de identificar cuál es esa problemática y aplicar un instrumento. Luego de ese ejercicio, entonces yo ya voy a planear cuál es, o sea, como qué herramientas voy a hacer y en el tercero ya puedes diseñar porque no alcanzamos a implementar ese diseño que tú vayas a hacer. Sí, o sea, son como las partes. Claro, lo ideal sería ir a aplicarles, algunas compañeras tienen un diseño de una página web. Entonces yo les decía, bueno, listo, diseñamos la página web, pero ¿en qué momento? O sea, otra segunda parte de ese proyecto sería entonces el darles ya a la implementación de la página, ¿sí? O el diseño, la implementación de ese diseño que tú propones. Entonces, nuestro resultado como tal va a ser el diseño, pero eso tiene que estar relacionado con el objetivo general. ¿Yo para qué quiero diseñar algo? ¿Sí? O sea, sí, fíjate que los objetivos nos dan como esa pauta de desarrollo, pero eso me devuelve otra vez al objetivo general. ¿Yo para qué quiero desarrollar una página web? Hablábamos ayer con un grupo, ¿yo para qué quiero desarrollar una página web si en el colegio no hay internet? Si los niños no tienen acceso a celulares, ¿sí? Entonces son esas otras alternativas que era lo que nos hablaba ahorita el video de eso, holístico, que me va a permitir también a mí ir encontrando caminos de cómo voy desarrollando cada una de las cosas y si es viable en la población y si no, pues cómo lo replanteamos. ¿Mm? sí, señora. Listo. Listo, familia querida. ¿Más preguntas? Por favor, Doctora, por llenme. favor, ¿nos regalas el apellido? ¿Sonia qué? Sonia Patricia Silva. Gracias, profesora. Gracias, Millón. Eso les iba a decir, por favor, hagamos el ejercicio de la asistencia. Ay, pero aquí también tengo otras, evaluación por parte de los estudiantes. Y les voy a compartir también el otro. Bueno, qué pena, pero ahí sí me tocó por requisito. Les voy a compartir el otro enlace, que es el de la evaluación. O sea, una cosa es la asistencia y otra es la evaluación del CIPAS, por favor. Entonces, apenas terminen, por favor, me llenan esta otra, porque ese sí es para la escuela. ¿Listo? Entonces, bueno, si tienen preguntas, por favor, este es el momento de hacerlas mientras van llenando la asistencia y mientras van haciendo la evaluación, por favor. Ah, bueno, otra cosa que necesitamos mirar también, importante familia, las evidencias en el chat, en el foro. O sea, muy pocos grupos han hecho ese ejercicio de subir las evidencias. En la fase pasada
Bajé mucho la nota y bueno, no es porque la tutora haya querido, pero es que si no tienen evidencias de su proceso y de su aporte en el foro, ¿yo de dónde me cojo para poderle hacer la evaluación? ¿Sí? Entonces son 3 criterios. 1 de forma del trabajo, 2 de contenido, 3 de participación en el foro. Y en el foro son 20 puntos que pueden estar perdiendo por no hacer sus aportes en él. Entonces, entren, charlesen. Yo sé que por cuestiones de tiempo a veces pues no se puede, pero son 5 minuticos. O sea, entren, miren qué hay entre el mismo grupo. Si se están reuniendo en otros espacios virtuales, pues entonces tómenle pantallazo y póngalo en el foro. Pero por favor, si hagan eso porque sí pasó que bajamos el indicador del porcentaje de nuestro proceso y la gran mayoría fue por no participación en el foro. Incluso tuve grupos que no tuvieron una sola participación en el foro, que uno decía, ¿y entonces cómo hace acompañamiento? Y decían, ay, profe, pero es que nos encontramos por otro sitio. Yo, genial, pero es que el sitio oficial de comunicación de nosotros es el foro, el correo interno y el correo institucional, el Skype, ¿sí? Pero si ustedes no lo evidencian, yo quedo sin herramientas y ahí sí nada que hacer. Nada que hacer para poderles mejorar la nota. ¿Sí? Entonces, les encargo, por favor, para que tengamos en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, cuéntame cómo van con la asistencia. Tutora, una pregunta de pronto salía un poquito del tema. ¿La metodología de investigación es única vez que la vemos durante el proceso de la carrera o hay algo más adelante que nos ayude a profundizar más? Pues es que depende, es que cada carrera tiene unos módulos diferentes. Entonces, se supone que nosotros estamos en la unidad sociohumanística que es transversal a todas las carreras. O sea, todas las carreras tienen que pasar por metodología de la investigación. Pero hay otras, por ejemplo, yo el periodo pasado estuve con diseño de desarrollo, diseño de proyectos sociales, desde la investigación también, pero ellos eran directamente con psicología y sociología y filosofía. Entonces, dependiendo cómo sea el pensum, así lo asumen, porque sí creo que solo esta vez hasta que llegan al proyecto de grado. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que mirar entonces cómo hacemos ese ejercicio para para que tengan más herramientas. O sea, pues toca mirar el pensum de cada uno. Profe, falta el link del video, ¿o ya lo compartió? No, del video que vimos, no, ya lo comparto porque es que no me... Oh, espérate, lo miro y lo copio desde acá. No, yo creo que sí me deja. Chun, chun, chun. Dame un segundo. Ujú. Listo. Listo, ya lo voy a compartir también aquí por el chat. Igual queda, entonces acá, video de apoyo. Ujú, ujú. Ah, no, sí, ahí ya me lo dejó. Listo. Entonces sí, ahí ya queda en el enfoques de investigación científica. ¿Listo? Igual eso, ahorita apenas terminemos nuestra reunión, ya queda la grabación en el Skype, que es una de las ventajas que tiene esta plataforma y que no nos cortó el tiempo como en el Zoom. Y lo otro es que, bueno, ahí queda también a disposición de que el que quiera lo puede descargar porque este tiene una durabilidad, o sea, no dura siempre en la plataforma, sino que se va borrando. Entonces toca descargarlo y entonces ahí sí ponerlo. Igual yo lo descargo para compartirlo en los foros en cada uno porque pues los que estuvimos de todo el grupo que somos 210, estuvimos 23 en el proceso. Sí, o sea que, pues imagínense, es un 1% de toda la población que tenemos. Entonces la idea es que podamos hacer este ejercicio y retroalimentarlo con nuestro grupo. Bueno, entonces listo, cuéntame por favor cómo les fue con la asistencia, con la evaluación. Bien, profe, ya. ¿Sí? Muy bien, profe, gracias. Listo, bendito Dios. Igual, bueno, ahí queda en la plataforma y tiene otro poquito de tiempo para que si los que no han alcanzado lo hagan. Dime, mi Carmen. Bien, bien, tutora, bien, ya estoy terminando. Listo, preciosa, gracias. Profe, ¿qué Señor. horarios es que su merced tiene tiempo para atender en Skype?
Yo por lo general siempre tengo tiempo para atender en Skype. No, yo estoy todas las mañanas. Mi horario de atención es de 8 a 12. Sí, o sea que ese es mi horario laboral con la universidad. Pero aparte de eso, ustedes saben que yo he sacado los espacios de la tarde para poder acompañarlos siendo consciente de su proceso laboral y de que no todos tienen la posibilidad de conectarse en la mañana. Por eso yo no convoco en la mañana porque sé que la gran mayoría pues se le va a dificultar. Entonces, en esa medida, por eso también planeé los espacios de asesoría los martes en la tarde-noche y de CIPAS los jueves. ¿Sí? Ah, listo. Entonces, no, igual yo estoy conectada todas las mañanas. Entonces, si necesitas alguna cosa, yo estoy ahí en la plataforma. ¿Listo? Lo mismo, si necesitan que nos reunamos con el grupo, agendémosla y organizamos el martes para poder ya reunirnos con el grupo y empezar a ajustar y empezar a mirar, y incluso pues a muchos nos ha funcionado que dentro de ese proceso de una vez salimos y evolucionamos y seguimos para la siguiente fase. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, familia, ¿preguntas o ya damos por terminado? Porque siempre ha sido una sección larguita y pues también me da pena con ustedes. Aquí podríamos quedarnos charlando de metodología un montonón, pero también comprendemos que todos estamos en diferentes dinámicas laborales y también de familia a estas horas. Entonces, bueno, ¿preguntas? No, nuevamente agradecerle, tutora, por su apoyo y su colaboración en estas correcciones de nuestros propios y normales errores de aprendizaje, ¿no? Bueno, mi Juan, con muchísimo gusto. Para eso estamos acá. Y qué gusto que podamos acompañarnos. En serio que a mí una cosa que sí me significa es que no podemos ser tan virtuales porque no podemos deshumanizar la educación. Entonces, permitámonos acompañarnos. Y estoy con ustedes hasta que terminemos el proceso. Entonces, tengan presente eso, por favor. ¿Listo? Entonces, bueno, familia, no siendo más, entonces yo ya vamos a dar por terminada nuestros CIPAS. Y pues bueno, desearles lo mejor, que en todos sus proyectos también puedan estar evolucionando, porque sabemos que estudiar, trabajar, familia, todo lo que nos implica, genera también un montonón de cosas. Entonces, pues con todo el entusiasmo, con toda la posibilidad de que si nos cansamos, pues paremos un momentico, pero no desfallezcamos de nuestro objetivo. Bueno, entonces hay muchas herramientas que podemos optimizar y pues la idea es que lo hagamos y lo acompañemos. Entonces, familia, que Dios los bendiga y una excelente noche para todos. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, Igual. tutora. Feliz noche. Muchísimas gracias, tutora. Feliz Jennifer, noche. Rocío, gracias. Guess, bueno, no supe quién era Guess. Buenas noches, Gracias, te profesora. bendiga. Muchas gracias. Andrés, gracias, gracias, mi Joana. Bueno, que el Señor los bendiga. Una feliz noche para todos. Muchas gracias. Chao, chao.